Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Vivimos en una era donde la información es abundante, pero la comprensión es escasa. Cada cifra cuenta una historia, cada tendencia revela un cambio, cada decisión genera impacto. Para entender un país, no basta con observarlo, hay que medirlo, analizarlo, interpretarlo. Hoy nace Consulting HNL, una nueva unidad especializada en análisis de datos e inteligencia informativa. Un espacio donde estudiamos el presente, identificamos patrones y proyectamos escenarios. Desde el comportamiento ciudadano en su día a día hasta los grandes momentos que transforman la nación. Consulting HNL. Datos que construyen criterio. Porque entender Honduras exige algo más que información. Exige análisis. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Es un placer estar de nuevo moderando frente a frente, con un poquito de ruido en el efecto musical. Así que por favor, a bajármele porque este programa necesita plena concentración esta mañana. Solo miren ustedes las panelistas, hombres y mujeres que tenemos aquí en el set. Creo que es el programa más concurrido en el año, en lo que va del año. Y apenas llevamos 2 meses, ¿verdad? Que me agrada ver a mi amigo Eugenio Sosa. Hola, Renato. Es un placer tenerte, Eugenio, aquí en el programa. Pero de inmediato presento a todos mis invitados y como lo hago siempre de izquierda a derecha, Migdonia Ayestas, coordinadora nacional de la violencia. Migdonia, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias y gracias por la invitación a ser parte de este análisis, de esta apertura de algo que hacemos como Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y yo sé que ustedes nos van a apoyar y que se van a quedar asombrados del proyecto que viene, porque si bien es cierto, es un proyecto de nuestras empresas, es para la democracia, es para el bien del país. Y ese es el deber de la universidad, Claro, Renato. claro. La universidad está presente en los problemas, pero también en las soluciones y apoyar la empresa, la organización del país. También está con nosotros la doctora Blanca Munguía, investigadora de la salud de la ASJ. Bienvenida, doctora. Buen día, Es un licenciado Renato. placer de Buen nuevo día. que esté aquí en nuestras sillas, en nuestro set de frente a frente. Muchas gracias, muy contenta de estar acá y compartir con pues, expertos en Claro, diferentes así es. áreas. Gracias. Jacqueline Foglia, exsecretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones. ¿Cómo nos estamos viendo seguidos aquí en este frente a frente en el 2026? Y es un honor. No, siempre un gusto, Renato. Gracias, Jacqueline. Y buenos días a todos. De veras es un gusto acompañar a personas que solo las veo normalmente en televisión, así que bonito verlos en persona. Y miren quién está aquí. Miren quién está aquí. El sucesor en la moderación de frente a frente. Le preguntamos. Le preguntamos. Mira que lo creyó, Victoria. Estaba tranquilo, dice Renato. Tenés un problema porque yo una vez llamé para felicitar a Matute. ¿Okay? Ya ve, tienes que concursar. Estaba tranquilo. Efraín Faras, director de la Unidad de Información de Consulting Honduras. Ya verán ustedes lo que les voy a presentar. Gracias, Renato. ¿Por qué estás aquí hoy, Efraín? ¿Por qué estás aquí hoy?
Vamos a presentar, hoy es el lanzamiento de la unidad de datos e información de Corporación Televicentro, Emisoras Unidas y Tu Nota, y vamos a ampliar. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Gracias por estar aquí. Es un hombre que hace poco se metió a la comunicación y lo está haciendo muy bien, Efraín Barach. Estos son los hombres que tienen que sucedernos. Y todas estas nuevas damas profesionales de la comunicación son las que tienen que sucedernos. Y eso va a ocurrir más temprano que tarde, como son todos los asuntos inherentes al ser humano y a la vida. ¿No es así, Eugenio? Muy bien. Tenemos también a Juan Carlos Hernández, presidente del Colegio de Economistas de Honduras. Juan Carlos, qué placer tenerte de nuevo aquí en el programa. Gracias, Renato, por la invitación, y para mí también un placer poder compartir con tan distinguidos invitados y poder aportar una perspectiva desde nuestro gremio profesional, que es el gremio de la economía. Gracias. Y Eugenio Sosa, sociólogo y exdirector del Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué tal, Eugenio? Muy bien, Renato. Gracias por la invitación y compartir con este panel que se ha invitado el día de hoy. Es un agrado muy grande. Solo permítame decirles que voy a tener a dos invitados desde el exterior. Ya los voy a presentar. Ya los tengo ahí en pantalla. Ya los voy a presentar formalmente. A don Leiner Vargas y a Mauricio Romero. Así que solo permítanme un minuto, pero en mi estrategia, en mi guión, tengo un gran anuncio. Las plataformas digitales como X, propiedad de Elon Musk, han alterado tres cosas clave: la velocidad de circulación de información, la desintermediación, cualquiera pública, y la percepción de autoridad, popularidad versus velocidad. Cuando más afirma que las plataformas son los verdaderos medios, no habla de periodismo, habla de distribución. Y distribución no es lo mismo que verificación. Y ahí está la ventaja de nuestros medios. Los medios tradicionales, que en esta era, más que preocuparnos en competir por velocidad, deberíamos competir por credibilidad estructural. Y en ese terreno el periodismo sustentado en datos no es opcional, es blindaje. Cuando el relato se apoya en bases estadísticas, documentos oficiales, cruces de información, contexto histórico, el debate deja de ser opinión contra opinión y se convierte en evidencia contra narrativa. La gente no huye del periodismo, huye del ruido. Si un medio tradicional logra explicar, contextualizar, traducir datos complejos en lenguaje claro, recupera centralidad. Y aquí en Televicentro no disponemos, sin descuidar el diferencial tecnológico, a priorizar lo metodológico. Y aquí es donde Efraín Farach a partir de hoy va a tener un rol de trascendencia. Conózcanlo, ya lo conocen, si participa en todos los noticieros de TSI, en las transmisiones clave de Televicentro. Qué gran reto, qué enormes desafíos tienes, pero eres un profesional inteligente y sé que nos vas a llevar a estadios de liderazgo formidables, Efraín. Gracias, Renato. Las plataformas viven del algoritmo. El periodismo vive del método. ¿De qué estoy hablando? De verificar, contrastar, confirmar. Ese proceso no lo reemplaza un post viral. Por eso los medios tradicionales estamos obligados a integrar y a primar el periodismo de datos en todas las coberturas clave. Mostrar las fuentes en pantalla, explicar cifras en lenguaje ciudadano, ser transparentes en metodología, apostar por profundidad,
no solo la inmediatez. En otras palabras, el futuro no es medios versus plataformas. El periodismo profesional dentro de un ecosistema digital. En tiempos de polarización, la data es poder y la claridad es liderazgo. Y vamos hacia eso, hacia la data. Hacia la data. O sea que hoy no solo presentamos este proyecto, damos un paso hacia una nueva etapa en la historia de nuestros medios. Con casi 6 décadas de trayectoria, Telesistema Hondureño se relanzó en 2016 como TSI, marcando una transformación más dinámica, más actual y más comprometida con Honduras. Este año se cumplen 10 años de este relanzamiento y como corporación que evoluciona permanentemente, volvemos a apostar por el futuro. Así como en 2019 nos expandimos al mundo digital con tunota.com y como cuando HRN celebró 90 años y nació Deportes TVC, hoy damos un nuevo paso firme, porque esta es una casa que ha hecho historia. Aquí nació la televisión en Honduras con Canal 5, líder en los desfiles patrios y referente de generaciones. Somos un medio que no solo ha informado, ha acompañado el crecimiento del país. Hoy entiendo que la audiencia necesita comprender qué ocurre con su dinero, con la economía y con las decisiones que impactan su vida diaria. Por eso estamos presentando, Efraín. Por eso estamos presentando Consulting HNL. Una nueva unidad especializada en análisis de datos e inteligencia informativa. Un espacio enfocado en análisis económico, estudios de comportamiento, investigaciones con datos propios y cruces estadísticos que revelan lo que otros no ven. No solo informamos, explicamos qué significan los números en la vida real, con rigor, profundidad y responsabilidad. Y esta transformación continúa. Nuestros programas evolucionan, nuestros contenidos se fortalecen y lo nuevo que trae TSI apenas comienza, porque cuando se trata de informar a Honduras siempre damos un paso hacia adelante. Y les quiero decir, este hombre lo verán en TSI, lo podrán ver en frente a frente con datos, con data, con herramientas irrefutables y en lenguaje comprensible y sencillo, con números, con estadísticas, con sustentación informativa. Lo podrán ver en TN5 Estelar, lo podrán ver en el TN5 Matutino, les aparecerá por todos lados porque está sustentado un equipo. Lo podrán ver en todos los noticieros de TSI como los de Canal 5. Don Efraín Farache. Me alegro, te felicito. Gracias, Renato. Eso es la novedad y hoy lo vamos a comprobar. Hoy viene con información. Hoy viene con información de cómo está Honduras, cómo ha recibido el gobierno, la administración, cómo va el país en este momento, en la salud, en la seguridad. Por eso es que ustedes están invitados y habrá en la economía y tendrán la posibilidad de disentir. Yo estoy convencido que sus datos son contrastados, pero como nunca se sabe, por eso hay panelistas para hacer el frente a frente. De otra manera no tendría sentido el frente a frente. Qué bien, me alegro mucho. Bueno, pero les quiero decir que para analizar esta temática, para que Honduras entiendan lo que significa la data en el periodismo, hemos invitado esta mañana a don Mauricio Romero, periodista y consultor en estrategia digital con amplia experiencia en transformación de redacciones y desarrollo de contenidos basados en datos. Actualmente es estratega de contenido del portal colombiano Colombiaone, donde lidera la planificación editorial con enfoque en analítica, crecimiento de audiencias
y posicionamiento digital. Es experto en periodismo digital y en la integración de datos para fortalecer la toma de decisiones en medios de comunicación. Buenos días, Mauricio. Muchas gracias por atender esta invitación de Televicentro. Muchas gracias, Renato. Un placer volverte a ver. Estuve hace unos 3 años precisamente dando una consultoría en Televicentro. Todos estos temas tecnológicos de ir hacia adelante, de hacer una integración digital entre los canales de televisión, las emisoras y los portales, pues se logró, se fue logrando gracias a eso, y hoy me da mucho placer ver que tengan una unidad dedicada al periodismo de datos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Mauricio. El doctor en economía Leiner Vargas, consultor económico, catedrático del Centro Internacional en Política Económica y Desarrollo Sostenible, SIMPE. Así que nos agrada tenerlo, doctor, aquí en Frente a Frente de Canal 5 de la Corporación Televicentro en Honduras. Buenos días. Buenos días a usted y a los colegas y compañeros que están con usted. De verdad es un gusto acompañarlos, es un placer y un saludo cordial desde San José, Costa Rica. Muy bien, gracias, doctor. Ya volveremos con usted, el doctor Leiner Vargas. ¿Dónde te encuentras, Mauricio? ¿En qué ciudad? Yo me encuentro ahora vivo en la provincia, vivo cerca de Sogamoso, como a 200 kilómetros arriba de Bogotá, Colombia. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y don Efraín Farach, ingeniero industrial con 20 años de experiencia laboral, especialista en inteligencia de negocios. Mi gestión con base a resultados y acostumbrado al manejo de equipos de alto rendimiento. Es director en Consultores Élite, desempeñándose como consultor en negocios y procesos. Es investigador, formador y speaker en el tema. Ha grabado y escrito diversas publicaciones, artículos, videos y cápsulas. En proceso de certificación en herramientas de análisis de datos. Me da gusto de nuevo, Efraín. El gusto es mío, Renato. Correcto. Entonces, antes de que nosotros entremos aquí en el debate con el debut de Efraín en este nuevo proyecto, quiero preguntarle al doctor Leiner Vargas, ¿en qué momento entendimos todos que el periodismo tradicional ya no podía competir solo con narrativa, sino con evidencia cuantificable? Y la misma pregunta iría también para Mauricio Romero. Adelante, doctor Vargas. Bueno, yo creo que definitivamente el salto entre la Internet 2 y la Internet 3, cuando el celular se convirtió en el principal instrumento de acceso a la información, ese salto en el que convertimos prácticamente toda la información en datos y lo transmitimos a través de la Internet, el acceso a las plataformas, el acceso a los medios a través de la Internet, ha convertido la dinámica de competencia de lo que sería la versión anterior o la generación previa en una versión mucho más global, mucho más integrada, pero también en una versión que requiere muchísimo más trabajo para el que nos escucha o el que nos lee o el que nos ve, de poder interpretar esa data, de poder interpretar si es verdad o es mentira lo que se dice. Y probablemente ahí hay un cambio, un punto de inflexión entre lo que conocemos el mundo tradicional de la radio, el periódico, la televisión tradicional y la nueva versión digital que hoy en día tenemos. Doctor Leiner Vargas, ¿la audiencia realmente está exigiendo datos o sigue moviéndose más por emoción que por evidencia? La audiencia siempre exige información y conocimiento, pero lo que hoy en día tenemos es algo abrumador para cualquier persona ordinaria, para decirlo así, e inclusive para los especialistas. La cantidad de datos e información que se tiene en el mundo hoy y en tiempo real es abrumador. Es por eso que se requiere un ordenamiento de esa data y se requiere que hoy las cápsulas de información brinden
en pequeñito, pero con una precisión y un conocimiento de lo que se quiere informar muchísimo más específico para públicos que son cada vez más exigentes y cada vez más diversificados. ¿El periodismo de datos ayuda a combatir la desinformación o solo la contextualiza? ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, yo creo que el periodismo de datos le entrega al usuario, al televidente, al que nos mira en las plataformas, una herramienta adicional para verificar que las tesis, que la narrativa, que lo que se está diciendo realmente tiene contenido. Y eso es lo más importante en el mundo real, porque hay de alguna manera una pérdida de credibilidad de las personas en los medios y en los distintos actores del mundo, sobre todo hoy que ingresa la inteligencia artificial a través de distintas plataformas y de distintos medios. La verificación de que lo que se está diciendo es real y tiene contenido es quizás lo más importante hoy en la credibilidad de las personas que nos miran o que nos escuchan en cualquier tipo de plataforma. Mauricio Romero, en Colombia. ¿Tú crees, Mauricio, que puede el periodismo de datos fortalecer instituciones en países con alta polarización como el tuyo y el mío? Por supuesto que sí, Renato. Y esto no es nuevo. El periodismo de datos, vayámonos al ejemplo de los Panama Papers. Eso fue un trabajo de periodismo de datos. Es compilar esa información, limpiar esos datos, interpretarlos y obviamente no manipularlos porque todo es manipulable, hay que tener mucha ética en este tema. Y sí, definitivamente sirve para desmentir o para aclarar ciertas situaciones o ciertas verdades, ¿no? Yo pongo un ejemplo y es cuando uno va como periodista a una rueda de prensa, por ejemplo, aquí en el DANE, el Departamento Nacional de Estadística, y le dan a uno las cifras de inflación. Y dice el gobierno, no, es excelente, o sea, la inflación bajó, está todo muy bien. Y yo como periodista, claro, yo me quedo con el comunicado de prensa, pero yo puedo ir a mi escritorio y buscar los históricos y hacer una nota con esos históricos de la inflación para saber si es verdad o si es, digamos que el crédito se lo debe llevar el actual gobierno o es algo, una tendencia que viene de anteriores gobiernos. Por ejemplo, eso es democracia. Una pregunta que me interesa a mí en lo particular, porque tengo ya 47 años de hacer periodismo. Yo siempre he vivido con la primicia informativa, hasta irresponsable. Algunas veces en mi carrera periodística, sobre todo en radio, fui por tal de aparecer primero con la noticia. Para mí la primicia es esencia. Y ahora con los años, con todo esto que estoy viendo en el mundo, lo digital, la data y todo esto, digo, no necesariamente la primicia es lo que debe buscar un medio de comunicación, un noticiero. Por eso te sigo preguntando, Mauricio Romero, ¿la transparencia metodológica es hoy más importante que la primicia informativa? Definitivamente sí, porque la primicia la tenemos bien o mal en redes sociales o en todos esos bloggers o pseudo periodistas. Puede tener una primicia y puede resultar ser cierto, pero cuando un medio serio sale a dar la noticia real y como es verificada, eso es lo que vale. Así no salga uno de pronto primero al aire como podrían salir otras personas. Entonces no es lo más importante en este momento, es verificar y sobre todo en estos tiempos de desinformación, de fake news, es importantísimo tener esa reputación de seriedad y de no necesariamente salir primero, sí salir rápido, pero no necesariamente primero, pero con una noticia verificada. Solo permítame que aquí le lanzo la primera a Efraín. No te preocupes, un hombre muy formado, Efraín. ¿Cómo evitar que el dato enfríe la historia humana? Esa va a ser una de tus grandes desafíos. ¿Cómo evitar que el dato enfríe la historia humana? Y va para los tres también, va para Mauricio Romero y para Leiner Vargas. Ya estos primeros 30 minutos los teníamos contemplados para argumentar del por qué nos lanzamos hoy
en Emisoras Unidas, en Tu Nota, en Televicentro, con este proyecto de primar la data. Vamos a ver, Efraín, ¿qué me respondes? Gracias, Renato. Buenos días a todos los televidentes, a todos los panelistas que tenemos acá. En efecto, escuchaba muy atentamente al economista Vargas y también al periodista Romero y me recordé de alguna frase que en su momento estudiamos. Decía que los datos son el nuevo petróleo. ¿Por qué? Pero recordemos que el petróleo, don Renato, se consume, pero los datos se multiplican. Ahora los países ya no son clasificados por países pobres, países ricos, sino que se clasifican países que generan información y la analizan y los países que la consumen. Es por eso que es importante el manejo de la data para contrastar y bajar la incertidumbre, reducir los riesgos. Recordemos que en este mundo, cuando la información precisa, cuando la información objetiva es escasa, las empresas, las organizaciones, los profesionales en general, dedican mucho de su tiempo para implementar esas estrategias que le permitan obtener ventaja frente a sus competidores. ¿Y usted qué me dice, doctor Leiner Vargas? ¿Se puede evitar que el dato enfríe la historia humana? Por supuesto que sí. Lo importante acá es, sobre todo cuando trabajas con estadísticas que involucran a las personas. Ahora mencionaba el señor Romero el tema de la inflación, para decirles algo de lo que yo estoy muy acostumbrado. Algunas veces nos presentan digamos, el titular oficial y nos dice, mire, la inflación es baja y estable, es apenas un 1.5%. Pero bueno, la inflación es un promedio. Cuando nos vamos a la estructura de los precios y vemos que los productos alimentarios crecieron un 6%, mientras que los productos para el sector turismo o para viajar bajaron un 4%, y entonces el promedio es 1%, lo que nos está diciendo es que las familias más pobres son las que están más afectadas por la inflación. Entonces, ahí cuando nosotros hacemos ese trabajo específico de husmear y de verificar qué es lo que está sucediendo en el microdato, es cuando encontramos al ser humano detrás, cuando encontramos que las personas están sufriendo porque sus alimentos, y sobre todo para las familias más pobres, sus alimentos están incrementando de precio, a pesar de que el gobierno y las autoridades o otros medios estén diciendo que la inflación es baja y estable. Nosotros podemos enfrentarnos a ese dato con una perspectiva más de qué le está sucediendo a las familias más humildes del país frente a una inflación que sí es baja y estable en el promedio, pero que le está costando cada vez más a los seres humanos, a las familias más pobres, enfrentar su gasto familiar porque dependen de los alimentos para vivir. Entonces, es necesario siempre tener presente la audiencia, y cuando tenemos presente la audiencia vamos a tener al ser humano que está escuchándonos al otro lado de la pantalla o al otro lado del medio que estemos usando. Muchas gracias por su respuesta, al igual que la de Efraín Farach. No te la voy a pedir a ti, Mauricio Romero, a ti te lanzo otra. ¿El futuro del periodismo depende más de la tecnología o del rigor? A mí me parece que van de la mano. Ese rigor periodístico, porque todos podrían decir que cuando ahora que llegó la inteligencia artificial que va a reemplazar a los periodistas, ¿no? Se convierte en una herramienta muy, pero muy útil. Y déjenme decir algo, que la inteligencia artificial en el periodismo de datos es fundamental. Ahí nosotros le podemos decir hasta, oiga, yo no sé cómo tengo estos datos, no sé qué hacer con ellos. Pregúnteselo a la inteligencia artificial y le va a dar ideas. Pero siempre, como decía el doctor Vargas, el periodista va a estar detrás de todo esto. O sea, el periodismo, los datos no deshumanizan la noticia, la humanizan. Lo que pasa es que con los datos lo que hace uno es ordenarla, organizar esa información y hacerla más creíble. Pero siempre el periodista va a estar detrás de todo. Mira, así que van de la mano para bien. responder a tu pregunta, sí, Renato. No, muchas gracias. El Papa
para aportar algo más que no tiene que ver con lo que estamos hablando. Le prohibió a todos los sacerdotes ayer que redacten sus homilías valiéndose del ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial. ¿Lo leíste? Le prohibió, ¿no? Le prohibió. Le prohibió. No quiero que me preparen las homilías o que se las prepare la inteligencia artificial. Oí, mi amigo, amiga. Mañana tengo una homilía a las 9 de la mañana y no me he preparado. Es sobre el capítulo 5 de Mateo, versículo 6. Por favor, ayúdame para una audiencia necesitada de paz en el alma, en una ciudad conflictuada. Por favor, prepárame esa homilía. Y salen unas homilías, pero perfectas. Cuidadito, les dice el Papa. Me preparan las homilías o cualquier sermón en la iglesia valiéndose de la inteligencia artificial. Y ya para terminar, agradeciéndole a Mauricio Romero y a Leiner Vargas su presencia esta mañana. Yo estoy en todo, Efraín. ¿Es rentable el periodismo de datos? Sí, es rentable. Recordemos de que estas nuevas tendencias, Renato, ya se tiene que ir reduciendo ese tema de criterio, de opinión propia y hacerlo un poquito más robusto con metodologías, con análisis científicos. Yo le decía a varios panelistas acá que la intención no es cambiar alguna línea de pensamiento, es aterrizar con base a datos, con base a metodología científica, diversos temas políticos, sociales y económicos del país para generar insumos innovadores y de esa manera dominar la agenda a nivel nacional. Pues muchas gracias, doctor Leiner Vargas. Le agradezco estos minutos desde San José, Costa Rica, para Televicentro en Honduras. Nos ha ayudado mucho a entender más todavía, a más profundidad, este proyecto al que hoy abrazamos aquí en Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades a ustedes por este lanzamiento y el mayor de los éxitos para el movimiento, para el grupo televisivo y todos los programas a la orden, como siempre. Gracias, doctor. Lo mismo para ti, Mauricio Romero, que es cierto, nos conocimos hace 3 años, ya sos parte de esta casa. Hasta Colombia, saludos y gracias, Mauricio. Muchas gracias y suerte con eso. Sé que van a ser muy exitosos con su iniciativa. Muchas gracias, Mauricio. Esto es evolución periodística. Esto es evolución. Miren que no es una respuesta a la competencia digital, sino profundización del periodismo. En tiempos de ruido nosotros respondemos con evidencia. Y a eso vamos. Entendiendo que la audiencia necesita comprender qué ocurre con su dinero, con la economía y con las decisiones que impactan su vida diaria. Por eso es que hoy estamos presentando Consulting HNL, una nueva unidad especializada en análisis de datos e inteligencia informativa. Y ya se lo vamos a demostrar. Ya, después de la pausa, viene don Efraín con esta nueva herramienta y ustedes, gracias también como panelistas para fortalecer, para coincidir o para rebatir. Así vamos a construir una opinión pública mejor informada. Así vamos a construir una mejor democracia. Pausa y volvemos. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Estamos ubicados desde el Guanacaste, donde usted puede ver cuando son las 7:34 de la mañana un tráfico vehicular bastante lento si usted viene del centro de Tegucigalpa y si se dirige para el lado del San Felipe, San Miguel, Boulevard Morazán y sus alrededores. Puede tomar otras rutas alternas, así también usted puede ver la ruta que viene de este sector de San Felipe hacia el centro, también es bastante lento. Si usted viene de esta zona puede buscar rutas alternas porque el tráfico vehicular es bastante lento, ya que hay bastante tráfico
porque ya usted puede ver que muchas personas a esta hora van para su zona de trabajo o zona de estudio. Cuando son las 7:35 de la mañana, en cámaras de Cristian Muñoz, el tráfico vehicular para frente a frente, les informó María Fernanda Rodríguez. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Vivimos en una era donde la información es abundante, pero la comprensión es escasa. Cada cifra cuenta una historia, cada tendencia revela un cambio, cada decisión genera impacto. Para entender un país, no basta con observarlo, hay que medirlo, analizarlo, interpretarlo. Hoy nace Consulting HNL. Una nueva unidad especializada en análisis de datos e inteligencia informativa. Un espacio donde estudiamos el presente, identificamos patrones y proyectamos escenarios. Desde el comportamiento ciudadano en su día a día hasta los grandes momentos que transforman la nación. Consulting HNL. Datos que construyen criterio. Porque entender Honduras exige algo más que información. Exige análisis. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Buenos días, el tema de hoy en Frente a Frente. Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com, a la vanguardia en la integración del periodismo de datos en todos los noticieros y las coberturas clave. Usted puede enviar sus mensajes al 9773-6065 y también a través de cada red social Frente a Frente HN. Recuerde que estamos transmitiendo el programa a través de 3 plataformas digitales, TVC Play, en Facebook y también a través de YouTube. Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com, a la vanguardia en la integración del periodismo de datos en todos los noticieros y las coberturas clave. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. En esta faceta le voy a pedir así respuestas breves. Okay. Tú eres un hombre de data, Eugenio, y sabes lo importante que es. Claro. Dime tu opinión así, de manera bien concreta. Estamos a la idea. Ya. Bueno, es un desafío, Renato, porque en todo este mundo de la información, el dato se convierte en una cuestión fundamental. Aquí se ha estado mencionando para la construcción de ciudadanía, para la democracia, pero en general para la posibilidad de conducir el país, ¿no? En todos los sentidos, o cualquier empresa o cualquier, digamos, proyecto. Pero hay discusiones en torno a los datos bastante fuertes. Por ejemplo, no basta de hablar de datos en general, la calidad del dato. Claro. Ese es un tema, Claro. ¿no? ¿Cuál es la calidad que tiene los datos? ¿Estás escuchando, Efraín? El otro tema Muy bien. relacionado con coincidimos. Con esto de la calidad es que sea oportuno, que Sí. el dato esté cuando realmente se necesita. Y lo otro es el tema de la confianza y credibilidad, es fundamental. Y yo te diré que es uno de los grandes problemas del país, quizás no es un tema directo de la construcción del dato, porque aquí cualquier dato de cualquier fuente empieza muchas veces sin citar otras fuentes o sencillamente por meros intereses de cualquier tipo, sencillamente el dato se niega, se denota y empezás en una discusión más política que metodológica y científica de cómo se produce el dato. Por ejemplo, en los INES, que yo dirigí el INE, tú sabes, la preocupación fundamental y donde realmente la gente le gusta entrar a la discusión, los que dirigen o los expertos, es cómo yo construyo el dato. Porque el dato es una construcción, primero que la ciudadanía. El dato no es que está ahí y uno lo va a recoger nada más. El dato es una construcción metodológica, que tiene una metodología, un procedimiento. Entonces, si alguien va a rebatir el dato que yo construí, debe discutir en torno a cómo él tiene otros datos y se construyen de otra manera o los construyó de otra manera y considera que su dato es más robusto, más confiable, más oportuno. Pero aquí no.
Mira, te cuento así algo rápido. Ayer en uno de los programas, que me contaba alguien ahí, sin mencionar mayor cosa, que ha sido opinólogo en programas de este tipo, decía, ya se comprobó que los datos del INE eran mentiras. ¿Quién los comprobó? No, yo digo, ¿quién los comprobó? Los datos del INE, está hablando del INE. Sí, pero solo para mencionar, porque es el ente oficial, productor. Del Estado de Honduras, correcto. Productor de datos. Entonces, sí, entonces lanzas esa cuestión, supuestamente un profesional que ha estudiado universitario. Diablos, ¿cómo discutes con eso? ¿Cómo dialogas con eso? ¿Y cómo debates con eso cuando ya se sale de un poco de la seriedad en la construcción de los datos y de la seriedad de cómo se producen los datos? Mira que por eso en la intervención anterior aquí en Televicentro expusimos el rigor. Y el dato debe tener rigor. Y yo te entiendo lo que estás diciendo. Y usted también, toda esa labor que hace. Sin data, es pura opinión. Sin duda, Renato, y esto es importante establecerlo, que el registro de datos constituye un eje importante cuando se toman decisiones, precisamente porque trasciende la mera especulación. O sea, ya con los datos, lo que la gente dice, el dato mata el relato. Y eso es importante porque constituye eso, la arquitectura de la toma de decisiones. Pero para ello, como decía Eugenio, es un ente de veeduría ciudadana. O sea, vamos a ser veedores ciudadanos para presentar información de las mismas instituciones del Estado muchas veces. Pero además requiere la objetividad. No la neutralidad, la objetividad en el dato, porque de lo contrario estaríamos especulando siendo amarillistas, y esto es importante. Y tú viviste un momento muy importante en la universidad. Yo creo que pocas hondureñas han vivido esa experiencia, ese contraste, que se van a la casa pero sudando y no duermen. Es decir, porque en el país la institucionalidad es muy débil y cooptante, y hay veces que quiere imponer los datos a su manera. Hasta destruir instituciones, organizaciones. El Observatorio de la Violencia pasó una época difícil precisamente porque los datos, la metodología utilizada, porque cuando rebatimos datos decimos, veamos el método. El discurso del método. Y eso es científico, eso es académico, para demostrar, lo hice así y no de otra manera, y por lo tanto usted va a decir o va a discutir sobre mi método. Y eso es importante cuando desarrollamos. Por ejemplo, nuestros datos contrastan fuentes oficiales de la institucionalidad del Estado, pero también contrastan lo que dicen las organizaciones de la sociedad civil y lo que dicen los medios de comunicación. Y ese contraste es lo que nos hace tener data dura. Pero hubo un momento, yo creo que pasaste, Migdonia, esta experiencia. ¿Escuchaste más de algún periodista? No, es que ahora esos datos que nos está dando el Observatorio de Violencia de la Universidad es una transcripción de lo que dice la policía. Cuando la policía se entromete y le perjudican los datos, los informes que tú dabas, hubo un momento en que quisieron manipularlos. Claro, y eso, cuando pasa eso, lo que es la institucionalidad que te protege, pero el método que te avala el desarrollo de esa información objetiva, cuantificable, verificable, pero porque es rendición de cuentas, y eso es lo que no les gusta al Estado, que haya veeduría y que rindan cuentas. Esto es una evaluación a las instituciones del Estado, y una ventaja es que nos convertimos como Observatorio Nacional de la Violencia en un referente obligado para instituciones, para organizaciones, para organismos de cooperación internacional, para tomar decisiones, para apoyar al país, y ahí hay un contraste con el Estado. Pero hay un tema, Renato, si me pides un segundito. 30 segundos. Es que mira, ¿por qué la felicidad primero y toda la credibilidad de los... Yo conocí el observatorio muy de cerca, le guardo mucho cariño ahí. Porque sencillamente contrastaba y presentaba una cuestión diferente a lo oficial. Entonces, ahí estaba bien el dato era perfecto, era bueno, era necesario. Pero cuando luego también el mismo observatorio tuvo la valentía de decir, estamos coincidiendo en los datos, son lo mismo, entonces ya el observatorio no servía. Es que a eso es lo que me refiero con la esencia de cuando el dato lo ves solo con el prisma de interés político o de otro tipo. Bueno, y
y en salud no se puede quedar el dato aparte también. Aunque hoy sí les voy a pedir más brevedad porque ya miro, no impaciente. No, Efraín, y por favor si me lo pueden enfocar a Efraín. Efraín tiene grandes cualidades, es un buen ser humano, convive, es respetuoso, pero ya lo miran ahí, escuchando, internalizando cada cosa que estén diciendo porque para este público es el que vas a presentar esa data en TSI y en los espacios noticiosos de Televicentro. Escúchalos, escúchalos. Porque de repente ellos son los que van a escribir mensajes en X y en esas plataformas, ese dato de Efraín, ese dato de Efraín. Ellos hacen opinión pública. Doctora Blanca Munguía de ASJ. Sí, bueno, en salud el dato es relevante porque tiene que ver con vidas, con personas, con servicios, o sea, que tiene que ver con la vida. Por otro lado, en salud, la organización es muy rigurosa en sus estudios. Acepta cuando las cosas están bien, cuando no. La objetividad es importantísima, pero yo creo que más allá de esto, el otro punto que debemos pensar es cómo las autoridades, en el caso de nosotros, que nuestra intención es generar valoraciones con dato, evidencia relevante, es para la toma de decisión. Creo que la gestión pública tiene que ser más abierta a los datos y verlo como oportunidad, independientemente si está o no de acuerdo. En salud tuvimos una gran ventaja, es que en salud se podía, aparte del dato, si el dato era rechazado, porque tuvimos oposición al rechazo al dato, es que era fácil ir a los hospitales y hablar con los pacientes. Entonces, ¿verdad? El resultado como tal. Pero esperaríamos que los estudios actuales, que el dato actual incluso, en algún momento era interesante. Salíamos nosotros con datos de la mora quirúrgica, que bueno que hoy es un tema de buscar resolución, sí, problema, ¿verdad? Sí. Pero, y luego a las 2 horas salían las autoridades y salían con datos. Era interesante porque, claro, nosotros salíamos con datos de un mes antes, ellos tenían el dato actualizado. Pero qué bueno que salían con los datos. Para nosotros era importante que revelaran datos, pero que no tenía que ser por una presión de una salida claro. de nosotros. Sin embargo, es muy relevante hoy día el tema del dato y esperamos más apertura por parte de las autoridades. Y en economía es donde más fluyen los datos, Jacqueline Foglia. Sí, y muchas veces, Renato, lo que ocurre es que a veces hay tantas diferentes informaciones que claro. reciben los tomadores de decisión, porque de veras los datos es la base para la buena toma de decisiones y para el enfoque de las acciones, porque nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo y no tenemos tantos recursos como país. Entonces tenemos que enfocar las decisiones basado en los datos. Lo que ocurre muchas veces en Honduras, y esto lo decía el finado Ricardo Martínez, que decía que Honduras no es que tiene mala imagen, es que no tiene imagen, porque nosotros no aparecíamos, no había suficiente información sobre Honduras para atraer inversiones, para que la gente viniera a hacer turismo, etcétera, porque si no se conoce, entonces, ¿cómo puede alguien invertir? Ahora sí, ya Honduras aparece más en índices, etcétera, pero de veras cuando uno compara y hace búsquedas sobre Honduras, todavía sigue siendo extremadamente pobre la información de nuestro país, y es porque nosotros mismos los hondureños tenemos que alimentar los algoritmos. Cuando a mí me invitaron al programa y me dijeron que Efraín y todo el grupo iba a presentar este instrumento, pues a mí me emociona, porque todo lo que venga a abonar a educarnos sobre nuestro propio país para la mejor toma de decisiones, para el bienestar de los hondureños, es bienvenido. Muchas gracias, Jacqueline Foglia. Siempre me corriges con tu nombre. Jacqueline Foglia Sandoval. Jacqueline Foglia Sandoval. Sí. El presidente del Colegio de Economistas, Juan Carlos Hernández. Bueno, yo creo que en materia económica el dato es la fuente de todo, ¿verdad? Cuando hablamos de datos, primero nos permite, rescato las palabras de Eugenio, si tenemos un dato oportuno, nos permite hacer algo como lo que hacía el doctor Vargas al inicio del programa, análisis multidimensional. El dato propiamente no dice nada si uno no lo analiza desde diferentes ópticas. Yo creo que eso en materia económica es fundamental, y además agregaría yo que el dato oportuno nos permite a nosotros los economistas y al resto de actores poder proyectar lo que puede suceder a futuro, a raíz de poder ver qué nos arrojan los datos en el pasado reciente. Como economistas podemos tratar de proyectar qué puede suceder a futuro, y eso que nos pueda servir como base
para la toma de decisiones. Yo creo que eso es fundamental. Obviamente eso en materia económica. Yo le agregaría también una área adicional, como mencionaba Migdonia, yo creo que el dato también puede servir como una herramienta de transparencia, ¿verdad? En la medida que el dato tenga acceso, todas las personas, las ciudadanías tengan acceso al dato, porque históricamente ha sucedido que cuando hablamos en materia económica, puede ser en materia social, el dato muchas veces está ubicado en lugares demasiado especializados, que no son de acceso público, pero en la medida que esa información pueda llegar al total de la ciudadanía, al ciudadano de a pie, a través de estos medios de comunicación masivos, a los cuales todo el mundo tiene acceso, que son ampliamente sintonizados, en esa medida, pues cada una de las personas, de los hondureños, de los ciudadanos de a pie, se convierte también en un auditor de lo que está sucediendo a nivel de país. Entonces, pienso que esas son las dos grandes áreas en las que el dato obviamente nos ayuda. Primero, pues hacer un análisis multidimensional de lo que está pasando. A partir de ahí, con esos datos, teniéndolos de forma oportuna, podernos analizar objetivamente e intentar proyectar qué puede suceder a futuro y luego, como repito, que nos puede servir el dato como una herramienta de fomentar la transparencia y fortalecer sobre todo la institucionalidad que pues ya sabemos cómo ha sido lacerada en el país. Pues Honduras, ¿qué dicen realmente los datos sobre Honduras? Llegó el momento. A ver. Es que me da risa lo que contó Eugenio Sosa, que ayer le quisieron debilitar todos los datos que él en la información, mientras fue director del INE, recogió. Y mira, algo importante con el INE, solo digo un minuto, fue que, por ejemplo, en encuestas pidió la participación de organizaciones y de la universidad. Eugenio. Ahí estuvimos, perdón, sí, Eugenio. Eugenio es un hombre con cultura democrática. Es un sociólogo con cultura democrática. Pudo estar en el gobierno los últimos años con libre, pero este servidor sigue confiando en el criterio científico de Eugenio Sosa. No todo el mundo piensa así. Me dice Lucecita, no se imagina cómo le están tirando, dice a Eugenio, pero es un buen profesional. Es un buen profesional Eugenio Sosa. Digo que ha llegado el momento. ¿Qué dicen realmente los datos sobre Honduras? Porque hoy lo vamos a conocer desde este lanzamiento que estamos presentando. Consulting HNL, una nueva unidad especializada en análisis de datos e inteligencia informativa de Televicentro. Y ahí está ya don Efraín Farach para decirnos, para socializarnos qué dicen los datos sobre Honduras. Tranquilito. Primero déjame ir a la pausa y después tú serás el centro, no el protagonista, porque al final el protagonista son los datos. Tú serás la herramienta profesional para difundir estos datos sobre Honduras. Atentos. Empezamos, Efraín, adelante. Gracias, Renato. Buenos días nuevamente. Tengo cualquier cantidad de mensajes. ¿Qué significa Consulting HNL? Consulting porque es una unidad estratégica de información que al mismo tiempo puede utilizarse como un laboratorio de datos para tener un mejor control en el momento del análisis, de la investigación de los mismos. Y HNL, como saben los economistas, es la unidad oficial internacional del empira hondureño, que es la moneda del país. Y para inaugurar Consulting HNL en la Corporación Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com, vamos a analizar los principales indicadores socioeconómicos del país para que nuestros invitados, nuestros especialistas puedan profundizar en la materia. Vamos a iniciar con el bloque y el set de lo que es inversión. Comenzaremos mencionando lo siguiente en el set de inversión. Hay un índice de oportunidad global que mide la capacidad de los países para atraer inversión considerando percepción de negocios,
estabilidad económica, servicios financieros y gobernanza institucional. Vamos a mostrar qué presenta este índice de oportunidad global y cómo está ubicado en el ranking Honduras. Ahí estamos observando las diferentes barras de cada uno de los países de la región de Centroamérica, donde de 116 países en medición en este índice de oportunidad global, que es para medir la atracción de la inversión extranjera, es Costa Rica, que presenta mejor índice o indicador. Le sigue Panamá, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Estamos observando que Honduras se encuentra en el puesto, en el ranking 97 de 116 países en medición. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 96 países que presentan mejores condiciones para atraer inversión extranjera al país. Vamos a avanzar un poquito más con los elementos visuales para conocer en materia de inversión cómo está Honduras en este momento y cuáles son los retos que tiene el nuevo gobierno para atraer la inversión extranjera y generar empleo que tanto se requiere. Vamos a mostrar la inversión extranjera directa en el primer semestre de 2025, los datos en millones de dólares. Observamos que República Dominicana, con cerca de 2.900 millones de dólares, es el país en la región que atrae más inversión extranjera. Le sigue Costa Rica, que ahí lo tenemos diferenciado en color rojo. Panamá, con 1.158 millones de dólares en el primer semestre del año 2025. Guatemala, con 867 millones de dólares. Nicaragua, con 819 millones de dólares en promedio. Honduras, con 500.4 millones de dólares. Y El Salvador, con un poco más de 360 millones de dólares. ¿Por qué Honduras y Costa Rica aparecen en color rojo, un color diferenciado? Es porque Costa Rica atrae 4 veces más inversión extranjera directa que Honduras y con 61.390 kilómetros cuadrados menos de extensión territorial. Por lo tanto, no estamos sacándole provecho a todos los recursos, a toda la extensión territorial. Recordemos que Honduras es el país con la segunda mayor extensión territorial en la región de Centroamérica. Tenemos más información en materia de inversión para conocer cuáles son los posibles retos, oportunidades y estrategias que tenga las nuevas autoridades del presidente Narri Afura, y es el intercambio comercial de Honduras en el año 2025. Vamos a mostrar lo que son las exportaciones, lo que son las importaciones, y observamos bien que en el año 2025 Honduras cerró con 12.190 millones de dólares, 12.191 millones de dólares en exportaciones y cerca de 20.500 millones de dólares en las importaciones. Por lo tanto, estamos importando más de lo que estamos exportando, y esto lo estamos observando en el costo de la canasta básica. Debemos ser más productivos para consumir lo que realicemos a nivel local y de esa manera reducir precios en canasta básica, bienes y servicios. Por lo tanto, tenemos un déficit en la balanza comercial de 8.200 millones de dólares. Cerca del 50% de lo que Honduras exporta es hacia los Estados Unidos y 1/3 de lo que Honduras importa viene de los Estados Unidos. Por lo tanto, hay que potenciar esa relación con nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos de América. Continuamos con 1 o 2 elementos visuales más en este set de inversión, para conocer un poquito más algunos aportes que podríamos facilitarles al gobierno actual, y es el comportamiento anual de las remesas en Honduras. Ya observamos que tenemos un déficit en la balanza comercial, también hemos observado otros temas de inversión extranjera, pero lamentablemente podemos revisar de que a nivel de remesas se crece año con año. Podemos revisar que del año 2020 al año 2025 es un total, un aumento significativo de 150.000 millones, de 6.500 millones de dólares. Ese es el aumento que se tiene del año 2020 al año 2025, un aumento considerable de 6.500 millones de dólares, pasando de 5.741 millones de dólares en el año 2020 a 12.212 millones de dólares en el año 2025. Por lo tanto, somos una economía altamente volátil y que dependemos mucho de las remesas. Tenemos un insumo más que queremos compartir con ustedes en este bloque de inversión,
y es el comportamiento a nivel del Producto Interno Bruto, de lo que representa las remesas y también de lo que representa la inversión extranjera directa. Observamos en la línea roja que las remesas representan cerca de o más del 27% del Producto Interno Bruto y que la inversión extranjera solamente representa el 3%. Por lo tanto, hay que cambiar este orden para no depender tanto de las remesas y generar empleos en el país. Por cada dólar que Honduras recibe en inversión extranjera directa, está recibiendo $10 por concepto de remesas. No sé si tenemos algún otro elemento visual en este bloque de inversión. Y por último tenemos el comportamiento anual de la pobreza. Estos son los datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística, donde observamos lo siguiente, que del año 2019 al 2025 la pobreza se ha ido estabilizando. Unos dicen que por apertura de mercados antes, durante o después de la pandemia. Sin duda alguna, si comparamos el año 2025 en comparación al año 2019, la pobreza ha aumentado un 0.8%, pero podemos observar esa campana de reducción de la pobreza, pasando de un 70 a 73.6% en el 2021, hasta caer a un 60.1% de los hogares en alguna condición de pobreza. Renato. Interesantes datos. No te imaginas cuando hablaste de el instituto, del INE y de la pobreza. Se le pararon las orejas al exdirector del INE. Y seguramente tendrá alguna observación y análisis en esto. Pero bueno, creo que a Jacqueline Foglia y a Juan Carlos Hernández, el presidente del Colegio de Economistas, les corresponde esa data en cuanto a inversión que nos ha presentado Efraín Farach en Consulting HNL. La atracción para la inversión, ahí mostró datos. Déficit comercial, remesas. Por favor, tu comentario, Jacqueline. Sí, Renato, y gracias, Efraín. Creo que engloba en un corto periodo mucha de la información que nos da como esa foto de qué es lo que se puede hacer. Claramente pensamos, ¿por qué esa diferencia entre, ¿verdad?, la entrada de las remesas tan alta y la inversión extranjera directa? Pues ahí hay una gran oportunidad, porque nuestros hondureños, nuestro talento humano, está generando dinero en otro país y lo está enviando para acá. Quiere decir que nuestro talento tiene la capacidad de la generación que lo podría hacer aquí si hubiera más inversión. Entonces, ¿qué es lo que traba la inversión? Entonces ahí es donde uno mira, algo está trabando la inversión para que no se generen los empleos en nuestro país y que la gente tenga que emigrar para poder producir para su bienestar, para poder alimentarse ellos mismos, para la familia. Uno puede ver que es una foto, es una data dura que dice algo está pasando para parar la inversión extranjera directa. Entonces, barreras de seguridad jurídica, barreras de trámites lentos, barreras de mala imagen, de pésima información de parte de las autoridades, de dar a conocer lo malo del país y no lo bueno del país, falta de promoción internacional, se puede decir, es muy claro. Y después, en el área de pobreza, pues se mira, y exactamente, nosotros estábamos más o menos bien. Antes de la pandemia habíamos logrado empezar a bajar, porque si uno mira los datos, como en los 5 años anteriores a eso, ya se había bajado y ya estábamos en los 50. Entonces, pero ¿Bajar qué? Bajar la pobreza, el índice de pobreza en el 2018, 2019. Pero se mira lo vulnerable que es el país, que nos ataca la pandemia y las tormentas. Entonces, saltó es impresionante, salta la pobreza, pero de una manera inusitada, ¿verdad? Pasar de 59 a 70, 11, 12 puntos. Entonces, uno mira la vulnerabilidad. Entonces, ese es donde se enfoca el trabajo que tiene que hacer tanto la empresa privada como el gobierno, de enfocarse en bajar la vulnerabilidad, de controlar el riesgo, que a través de seguros, a través de mejores planes, a través de construcción de bordos, es decir, hay un montón de cosas. Entonces pueden ver con esa data, ya uno puede ir enfocando qué esfuerzos, qué acciones tienen que tomar los tomadores de decisión, tanto en la empresa privada como en el gobierno.
Juan Carlos Hernández, presidente de los economistas. Bueno, primero vamos a comenzar con una crítica quizá en aras de mejorar. Esto es frente a frente. En el tema de la inversión, importante mencionar que, bueno, cuando Efraín presentaba los datos, presentaba datos de inversión extranjera directa al primer semestre, ya hay datos a septiembre del 2025, al tercer trimestre, y pues lo cierto es que muy probablemente se va a cerrar el 2025 sin poder llegar siquiera a esa cifra de los 1.000 millones como captación de inversión extranjera directa, ¿verdad? Y ahí pues hay que mencionar varios elementos. Uno pues ya los mencionaba Jackie en el tema de los mensajes internacionales que nosotros enviamos y en el tema también de cómo podemos utilizar el presupuesto general de la República, que ahorita actualmente es un tema de coyuntura, como una herramienta para potencializar esa atracción de inversión extranjera directa. Pero solo complemento aquí. Yo miré el dato que presentó ahí Efraín, que solo estamos arribita del Salvador en inversión extranjera. Tú mencionaste, Efraín, solo dime, esto para mí es cierto, un poquito más de 500 millones de dólares. Al primer semestre. Él mencionó 500 al primer semestre, creo que están 534 al tercer trimestre. Semestre. A junio. Sí, Okay. hay datos a septiembre ya, pero bueno. ese dato a septiembre pues son 534 millones aproximadamente y repito, pues lamentablemente creo que ni siquiera se va a poder llegar a esa meta de 1.000 millones como inversión extranjera directa. Repito, hay un mensaje que se tiene que ser recurrente en enviar al mundo entero, a los inversionistas, en el tema sobre todo de cómo poder atraer esa inversión. Mencionaba el tema del presupuesto, que estamos en un tema de coyuntura, cómo el presupuesto se puede enfocar para potenciar sobre todo la inversión productiva, ¿verdad? Porque esa inversión productiva es la que puede traer inversión al país. Hemos quizá priorizado el tema fiscal, de dar algunas exoneraciones fiscales con el objetivo de traer inversión extranjera, pero hemos visto cómo a lo largo del tiempo y la experiencia de otros países, cómo son otros elementos los que priman en el caso de tener una infraestructura vial, en el caso de tener puertos aéreos y marítimos certificados. Eso por un lado. Creo que también es importante ver en la data que nos presentaba Efraín, cómo se ve claramente el tema en cuanto a los niveles de pobreza, ese golpe que tuvimos en el 2020, se estimaron pérdidas alrededor de 2.000 millones de dólares por el tema de las tormentas tropicales, los huracanes Eta y Ota, 2.000 millones de dólares aproximadamente también en temas de la pandemia, son 4.000 millones de dólares en pérdidas, una caída del Producto Interno Bruto de alrededor del 9%, eso fue un golpe directo a los niveles de pobreza y se pudo ver ese salto a partir del 2020 y cómo pues posteriormente se ha ido regresando a los niveles que teníamos pre-pandemia. Y pues también interesante poder ver el tema de las remesas, cómo se ha constituido en uno de los, bueno, la principal fuente de divisas, 12.200 millones de dólares, quizás impulsados por ese efecto precautorio que tienen nuestros compatriotas en Estados Unidos ante la incertidumbre migratoria, ¿verdad? De la cual han sufrido en este último año prácticamente, que nos ha llevado a registrar tasas de crecimiento en la captación de remesas familiares en alrededor del 25%, constituyéndose, como lo mencionaba Efraín en las gráficas, en alrededor de un 25-26% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que tanto estas dos variables, tanto las remesas familiares como la inversión extranjera directa son elementos exógenos, ¿verdad? Elementos para los cuales el gobierno no puede aplicar una herramienta puntual para mejorarlos. Siempre vamos a depender de lo que pase en los mercados internacionales, si bien el gobierno puede crear condiciones, ¿verdad?, para mejorar, sobre todo en el tema de la inversión extranjera directa. Las remesas, pues, sí es un tema bastante exógeno que depende de lo que sucede con la actividad económica de la diáspora hondureña. Entonces, interesantes todos estos datos que nos permite evaluar más o menos cuál es la realidad económica del país. Bienvenidas las remesas, bienvenidas las remesas, pero en cuanto a divisas, a dólares, las remesas no deberían ser
No, es que se la nota. fuente principal de la economía hondureña. Debería ser la dinámica de la economía hondureña con las exportaciones. Sí, la parte interna, el desarrollo. Ya Claro. nosotros somos un país que deberíamos estar, porque nuestros pares comerciales ya están en otro estadio. Deberíamos estar nosotros generando oportunidades de inversión para que nosotros estemos rondando, por lo menos pasar el umbral de los $1.000 millones, que siempre ha sido el sueño, Claro. pero también en inversiones nuevas. Es que el problema es que 3 a 4% es inversión nueva en nuestro país. Todo eso es reinversión, que es mantenimiento, que etcétera, que amplíe un poquito mi fábrica, que Reinversión otro, de utilidades, y reinversión de utilidades, pero no es inversión nueva. Entonces, que nosotros no logramos atraer, porque ¿qué es lo bueno de inversión nueva? Inversión nueva son nuevos empleos y es lo que más necesitamos. Nosotros, porque es que está esa cantidad de gente en España y en Estados Unidos y en México trabajando de los hondureños, porque no hay empleo digno en nuestro país. Entonces nosotros tenemos que generar condiciones entre toda la sociedad, entre los alcaldes, entre el gobierno central, entre la empresa privada, generar condiciones para que se generen nuevos emprendimientos en nuestro país, y no chiquitos, no medianos, de todos los tamaños. Claro. ¿Verdad? Vamos a ir mejorando, porque en este momento, Efraín, Vamos. una data relacionada a las causas del por qué no logramos esa meta de al menos los $1.000 millones en inversión extranjera hubiese sido brutal en este momento. Si no es que la tenemos, y me sorprendes. No la tenemos, ¿verdad? Pero eso nos da la lección que cuando tengamos estos temas, esa data va a estar presente. Seguro que es una herramienta de Televicentro que les va a ayudar muchísimo. Con la pobreza, cuando escuchaste a Efraín con esa data de la pobreza, ¿qué valoraste, Eugenio? No, mira, pues sí, los datos que ha presentado Efraín, como él lo dijo, los ha tomado de los datos oficiales del INE. Sí. Mira, ahí en el momento que presentamos estos datos, pues generó mucha polémica. Hay un tema que, bueno, yo desde mi profesión, y lo ha presentado aquí doña Jackie, y es el sentido de la vulnerabilidad ante los fenómenos llamados naturales, a veces, ¿no? que escapan. Pero ahí hay que tener un elemento importante, porque a veces se hipernaturaliza estos fenómenos. Pongo un ejemplo. Honduras, la pobreza se disparó, en realidad fue casi 14 puntos, de una manera exagerada. Pero cuando ves América Latina, aún en países con problemas como Perú y todo, lo más alto que golpeó fue 5. La pregunta es, ¿por qué nosotros tanto? Y aquí viene el tema de la institucionalidad, de la transparencia, de la corrupción. Es decir, un huracán, una pandemia, va a golpear más si el país no es capaz de manejarlo de manera responsable. Nosotros sabemos, yo les decía un poco para explicar esto, si viene un huracán de altas dimensiones y el país no está preparado, la pérdida de vidas puede ser desastrosa. Pero si hay capacidad de manejo, entonces nosotros en la pandemia estábamos en uno de los momentos más críticos del país, en términos de gobernabilidad, de democracia, de transparencia, de corrupción. Sabemos todo lo que estaba pasando en ese momento. Entonces esto hizo un impacto realmente grosero, y por lo tanto también volverse a estabilizar o bajar no es algo automático, significa que Cuesta algo más. se tuvo que hacer y se tiene que hacer. Y ahí es donde probablemente yo, más allá del dato, no estoy cuestionando el dato, sino que discutir el porqué. Y finalizo con esto. El problema de Honduras es la persistencia del núcleo duro de la pobreza. Bajar la pobreza cuando ya llega a 60 hacia abajo es realmente titánico. El país en los últimos 26 años nunca ha estado menos de 58, 59. Cuando surgió el tema de la RP, cuando surgió el INE, que empezó a modernizarse las estadísticas, la primera medición que realizó, que fue de 2001, los hogares en situación de pobreza eran de 63 puntos fracción. Y hoy vemos el dato, 2025, 60. Es decir, ¿qué pasó? Estamos hablando de medio siglo. Y ahí está ese núcleo duro. Y aquí tiene que ver con algo, Renato. Mucho se podrá hacer desde la política, del gobierno, eso contribuye, pero si no hay cambio en la economía, en el trabajo y la calidad del trabajo, nosotros nos vamos a mover de manera significativa
esos indicadores. Y entonces vamos a estar, que llegamos alegres en 58, 59, y luego se va a volver a disparar ante cualquier evento que tenga un descontrol en el país. Estamos claros que la situación nuestra tiene causas. Son visibles, tú mencionaste algunas. Corregir eso, el gran desafío de este gobierno y de los próximos, sin importar si es de derecha, izquierda, centro derecha, es justamente dar en el clavo, como hacer para ser más atractivos con la inversión extranjera, para que los nuestros emprendan más, se inviertan y generen empleo. ¿Cómo estabilizar la política? ¿Cómo volver la política una ciencia y no el berrinche histórico de la política en Honduras? Son los grandes desafíos que tenemos. Efraín Farach está listo para seguir analizando a Honduras en datos, en salud, en seguridad. Atentos a Frente con esta herramienta de Consulting HNL de Televicentro para construir y fortalecer la democracia. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. No. Gracias por sus mensajes. Son medios de conducción informativa adecuados, veraces y objetivos de calidad con el fin de orientar al pueblo. Gracias por todos sus medios. Televicentro. Otro mensaje, lindo programa, muy objetivo. Siempre los veo en Zonaguera, Colón. Escribe ese televidente. Otro televidente escribe: ¿por qué Nicaragua tiene una mejor inversión extranjera que Honduras a pesar de vivir en una dictadura? ¿Y por qué en El Salvador la inversión es menor pese a ser un país seguro aparentemente? Otro televidente escribe: el dato debe ser real sin ningún interés político. Mi respeto para don Efraín, fue objetivo respecto a las elecciones. A través de X, un televidente escribe: Ismael Ochoa, pues felicidades por ponerse a la vanguardia de la tecnología de punta. Si no fuera por ello, no tuviéramos la oportunidad de dar nuestros puntos de vista del qué hacer del ámbito hondureño e internacional. Son algunos de los mensajes. Muchas gracias. Siga opinando. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Ese es un problema histórico, la simplificación administrativa para facilitar los negocios en el país. Sí, que se tiene que facilitar. Desde hace 30 años lo vienen desde que yo estoy en esto, estamos hablando de simplificación administrativa cada 4 años. Y yo no miro que hay una política clara, un reglamento, una ley sobre simplificación administrativa. Y que cada persona llega y que quiere cumplir con sus leyes, sus reglamentos, y le digo, pero que esos leyes y reglamentos son para parar la inversión. Sí, bueno, miren, aquí salud, para aprovechar las panelistas, y seguridad están en la misma precariedad. Yo no sé qué priorizar, si el tema salud, si los datos de la salud en Honduras o los datos de la seguridad en Honduras, es que están en el mismo nivel. Estos primeros días de este nuevo gobierno, de lo que más se ha hablado es de seguridad y de salud, y sobre todo de salud. Por lo tanto, prioricemos la salud. Aquí me voy a saltar un poquito el guión y la producción. Vamos a priorizar Honduras, los datos de Honduras en salud. Y luego pasamos a los datos de Honduras en seguridad. Don Efraín Farach, me gusta que Ismael te diga: bien, se están modernizando, es lo que queremos los hondureños. Felicidades al profesionalismo de Efraín Farach. No lo estoy diciendo yo, que yo lo conozco, es obvio para mí, lo está diciendo la teleaudiencia. Don Efraín y Honduras, datos de Honduras en salud. Adelante. Efraín. Gracias Renato, y agradecer también los aportes del economista Juan Carlos Hernández. No presentamos la información al tercer trimestre del año 2025 en materia de inversión extranjera porque los datos en las instituciones del Estado de El Salvador y Nicaragua no estaban 100% confirmados, pero lo analizamos en contexto para dar una radiografía de lo que está sucediendo en el primer semestre del año 2025 y en efecto, muy de acuerdo con él, muy difícil que Honduras alcance los $1.000 millones de inversión extranjera directa al cierre del año 2025. Y como ya lo solicitó
Don Renato Álvarez, vamos a hablar un poquito sobre algunos indicadores, índices, una radiografía muy general en materia de salud para que su especialista nos aporte información interesante. Hay un índice de cobertura de salud de la Organización Mundial de la Salud que es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque este índice da la posibilidad de cobertura a lo que tiene la población en cada uno de los países. Y aquí lo podemos observar. Fijémonos bien, mientras mayor es el índice, mejor posibilidad de cobertura tiene la población del sistema de salud pública de cada uno de los países. Costa Rica siempre liderando este índice de cobertura de salud, le sigue Panamá, El Salvador con 78, esto no es porcentaje, son índices en números absolutos, República Dominicana con 77, México con 75, Nicaragua con 70, Honduras con 64 y por último 59 Guatemala. Por lo tanto, Honduras es de los países que tiene menos cobertura y menos posibilidad para darle una cobertura en materia de salud a toda la población en el sistema público del país. En otro elemento visual tenemos otra información que queremos compartir con ustedes y es sobre el presupuesto de la Secretaría de Salud, el presupuesto aprobado en comparación con lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, ya sea a través del presupuesto general de la República o del Producto Interno Bruto. Y aquí estamos viendo cuánto representa el presupuesto de la CESAL, de la Secretaría de Salud, en comparación o en referencia al presupuesto general de la República. La Organización Mundial de la Salud solicita entre un 12 y 15%, ya lo van a confirmar la especialista doctora Munguía, entre un 12 y 15%, y para hacer cambios en materia de salud de lo que se requiere, debemos alcanzar al menos ese 15% de participación del presupuesto gasto de salud en comparación al presupuesto general de la República. Observamos que en el año 2020 un 5.6% fue el gasto de salud en comparación o en referencia al presupuesto general de la República de ese año. En el 2021 un 6.3%, en el 2022 un 6.9%, en el 2023 un 6.8%, 2024 fue la participación más alta del gasto de salud con base al presupuesto general de la República, llegó un 7.2%, pero muy lejano al 15% que solicita la Organización Mundial de la Salud, y en el año 2025 un 6.8%. Vamos a estar atentos cuando ya se apruebe el proyecto de ley del presupuesto general de la República para este año 2026. Y tenemos algunos aportes importantes en materia cualitativa, que son las deficiencias en sistema de salud, ya que muchas veces no se cumplen los reglamentos en materia de salud. Esto es por falta de planificación, porque no se ejecuta adecuadamente el presupuesto o gasto de la Secretaría de Salud, porque se incumplen algunos procesos, lo que estábamos hablando, se hacen engorrosos muchos procesos en materia de salud, como son las compras. Es por eso que estamos atentos al decreto de emergencia, que es lo que contiene, y esto es porque no ha habido voluntad política. No estamos hablando del gobierno anterior, estamos hablando de décadas que no ha habido voluntad política para resolver esto en materia de salud. Un ejemplo de mala planificación en materia de salud, lo que se está presentando en este momento en el país. A nivel de quirófanos, en Tegucigalpa se encuentran 58 quirófanos en el sector privado y 34 quirófanos en el sector público. En San Pedro Sula se tienen 30 quirófanos en el sector privado y 29 en el sector público. Pero miren este llamado. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula, los tiempos muertos de los quirófanos pueden alcanzar 18 horas de las 24 que tiene el día. Por lo tanto, el 40% de los quirófanos en el sistema público del país están en mal estado o subutilizados. Esto es un tema de mala planificación que hay que corregir de inmediato en materia de quirófanos para darle soluciones pronto inmediato a la población en materia de la mora quirúrgica en el país. Tenemos algún dato adicional. Esto es un aporte que estamos haciendo desde Consulting HNL y es sobre el índice latinoamericano de inteligencia artificial en la región. Aquí hay una oportunidad enorme. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es un eje estratégico para transformar
la salud en el país. Podemos observar que este índice latinoamericano de inteligencia artificial coloca a Honduras en el último lugar con un 27.39%. Muy encima se encuentra Costa Rica en la materia, México, República Dominicana y Panamá. Por lo tanto, tenemos oportunidades grandes de implementar plataformas de inteligencia artificial para transformar el sistema de salud en Honduras en materia de hacer prevenciones, enfermedades, personalizar la atención médica, lo que es mejorar la mora quirúrgica, tener acceso a información más rápidamente. Todo esto lo podemos abordar con plataformas y aplicaciones en materia de inteligencia artificial. Este es uno de los retos que tiene el presidente de la República, que está liderando el proyecto de salud en este momento, Renato. Gracias, Efraín. Doctora Blanca Izaguirre, ASJ. Blanca Munguía. Sí, gracias. Tienen que tolerarme, ¿verdad? Sí. Tienen que tolerarme. Gracias. Ya se ríe. Con los años. La están cogiendo con la del comisionado. Y es cierto. Bueno, Doctora. Muchas gracias, licenciado Efraín. Gracias por los datos. Sin duda hay mucho más. Pero basándonos en los que se presentó, es evidente en la primera diapositiva, tenemos grandes desafíos en el país de cara al acceso a la salud, ¿verdad? Es el segundo. Sin duda, todos estos tres temas, el tema de economía está vinculado, el tema de empleo está vinculado a todo esto. Sin embargo, ser el segundo que tiene menos posibilidades o menos cobertura, ¿verdad? Ya dice, pero tenemos que relacionarlo a todo. Cuando hablamos de presupuesto ya se hablaba que si bien es cierto, ha habido en algunos años, no hay política, no ha habido criterio claro de cómo vamos a aumentar el presupuesto para efectos de salud, eso habla de que debemos establecer políticas. Y no así, el licenciado Efraín decía, la OMS sugiere que modelos de salud como el de nosotros debería al menos un 6%, y Honduras solo está invirtiendo el 2.8%. El 2.8%. Sin embargo, también hay otro elemento que debemos considerar, porque aunque haya una inversión en este momento de un 6.8% del presupuesto general, es importante decir que hay una tendencia histórica de que entre el 2 al 8% no se ejecuta anualmente. Entonces, no es solo un tema de asignación presupuestaria, sino que es un tema que tiene que estar vinculado a una buena gestión. Gerencia. Totalmente. Pero detrás de esto tenemos la principal razón o la principal raíz de la deficiencia, es que si vimos las diferentes, el marco de los voluntad política, reglamentos que nos presentó el licenciado Efraín, ahí hay un vacío. Y es que en medio de esto, aunque tengamos voluntad política, aunque tengamos varios elementos, no tenemos un plan de país para fortalecer el sistema de salud. Por lo tanto, la voluntad política va obedeciendo a acciones muy puntuales, desarticuladas. Por lo tanto, el presupuesto pues hasta nos sobra o no se ejecuta, no es que sobre realmente. Por lo tanto, son acciones aisladas, por lo tanto, no logramos consolidar la mejora de ese índice de cobertura. Es importante decir que en Honduras el 10% de la población es atendido por el sistema privado, el resto, el 90%, sistema público, comprendido esto con la gestión del Seguro Social y la Secretaría de Salud. Entonces sí hay un gran desafío en el marco de gestión, pero sobre todo necesitamos tener como país un plan de país integral de fortalecimiento, de recuperación clara, que vincula la gestión del recurso humano, vincula la gestión de los indicadores, compromisos internacionales, pero también los nacionales. Hablamos de, hoy tenemos un modelo de atención curativo, no le hemos apuntado a la atención preventiva, lo cual demanda una mejor gestión, mayor presupuesto, mayor respuesta. No está siendo oportuno la gestión del sistema. Por otro lado, es importante mencionar también no solo estos elementos que a raíz de esto, la inteligencia, hablando del tema ya de la inteligencia, cuán importante y cuán necesario es tener datos puros, limpios. El recurso humano, en este momento, en un conversatorio con autoridades de la Secretaría, hay una intención y nosotros estamos demandando como sociedad civil hacer un censo del recurso humano. Hay mucha fuga de recursos
mal usado, ¿verdad? Ya hablábamos qué pasó con las contrataciones, y no solo en salud, esto es una mala práctica histórica. Problema estructural. Totalmente. Y quiero pensar y proponer, y casi diríamos exigir, que tengamos un expediente único electrónico de los pacientes. Hoy eso ayudaría mucho a la toma de decisiones, porque hoy tenemos pacientes que están siendo vistos en 3 hospitales y les están dando tratamiento hasta por la misma enfermedad. Entonces sí necesitaríamos apuntarle a sistemas de información. El dato digital ayudaría mucho a la toma de decisión. El tema de recursos humanos, el saneamiento de las planillas fantasmas, que existe, que ha existido y que debemos apuntarlo. Esto vendría a tener más recursos financieros, mejor usado, pero también la toma de decisiones sería más acertada y podríamos lograr mayor cobertura. Y quiero volver a decir, no tenemos un plan integral de salud y podemos seguir. Es más, es válido el esfuerzo actual el tema de la ley para acciones excepcionales, perdón, para la mora, para el acceso a medicamentos. ¿Y por qué es que esto sube, baja y como el presupuesto? Es porque al final no son políticas, son decisiones aisladas, momentáneas, coyunturales, que resuelven el momento, pero no nos permite avanzar como hondureños. A raíz de todo esto, el gasto público, el gasto de bolsillo de un hondureño en este momento es de un 54%. Entonces, cuando vemos láminas donde el sistema privado tiene mejor competencia, más hospitales, y el público, ¿qué está pasando? Nos hemos replanteado hacia dónde vamos con la salud. Entonces, y para no dejar de ponerle rostro, hoy millones de hondureños no están teniendo acceso a la salud, y hoy más de 14,000 hondureños pendientes de una cirugía, pero también los hondureños para tener acceso a una cita con un especialista, con un cardiólogo, están entre 6 a 8 meses. O sea, hay una gran necesidad, pero tenemos que trabajar todo un ordenamiento del recurso donde realmente está la necesidad, donde realmente el paciente requiere de esa especialización. Cada 4 años, el nuevo gobierno. Y no siempre cada 4 años, licenciado. Muchas veces depende de la autoridad que está al frente de la Secretaría. No, está bien. Lo que le quiero decir, doctora, cada 4 años surge un nuevo gobierno desde que retomamos la democracia para corregir las deficiencias de salud. Cuando usted habla de una política de salud, se me viene a la cabeza eso. Cada 4 años, mire lo que está pasando ahora. Exacto. Pasó cuando Xiomara, pasó antes de Xiomara, pasó antes del que estuvo antes de Xiomara. Y esto debemos admitirlo. Sí. Coyunturales en la salud. Por eso es que podría venir, si esto no lo corregimos, otro gobierno a sanear la precariedad que pudo haber dejado Narria Fura. Política de seguridad. Qué bien, me siento supremamente impresionado. Gracias, Efraín. Gracias, Televicentro, porque estas herramientas nos van a ayudar a concienciar para corregir los errores que históricamente hemos venido cometiendo. Seguridad. Seguridad ahora, Igdonia. Es uno de los principales problemas del país. Más que salud. Igual, porque son de los problemas estructurales que, igual que educación, de Colombia, van de la mano. Van de la mano. Son problemas estructurales. La salud, la educación, la seguridad, porque es que nos debatimos en que vivimos o morimos. Y entonces ahí tenemos el mismo problema con salud. Alcance. El periódico digital tunota.com destaca las siguientes noticias. 3 recién nacidos han fallecido por tosferina en Honduras en 2026. Un 6% de solicitantes de licencia pesada dan positivo a prueba antidoping. ¿Qué revelará el nuevo informe de la misión de observadores de la Unión Europea sobre las elecciones de 2025 en Honduras? Estas y más noticias en tunota.com. Y vamos en este momento a hacer un enlace muy importante con la periodista María Fernanda Rodríguez, quien se encuentra en este momento en el estacionamiento de Televicentro. Como le informamos el día de ayer, hoy se está realizando
una mega jornada de salud de Farmafácil y los doctores, donde usted puede realizarse chequeos médicos gratuitos, entre otras cosas. Infórmenos más, María Fernanda Rodríguez, adelante. Buenos días, Luz. Así como usted lo dio a conocer, a partir de las 7 de la mañana ya pueden los hondureños venir aquí al estacionamiento de Televicentro, porque se está llevando esta mega jornada de salud de Farmafácil junto a los doctores. Génesis Cuello nos acompaña y nos va a contar más, si nos está dando más detalles. Hola, muy buenos días. Hoy en la mega jornada con los doctores pueden encontrar lo que es consulta médica gratuita, ¿verdad? Tenemos lo que es análisis dermatológico, tenemos análisis capilar, tenemos lo que es oftalmología y también tenemos nuestros laboratorios aliados, ¿verdad? Que por compras ellos regalan algún producto. ¿Qué más pueden venir a encontrar aquí los ciudadanos? Pues el día de hoy van a ver lo que son regalías también, tienen un granizado, tienen un examen de vitamina D. La verdad que es una gran cantidad de sorpresas que tenemos el día de hoy hasta las 12 del mediodía. ¿Público abierto? Claro que sí, esto es para el público en general, ¿verdad? Los invitamos a que vengan a las instalaciones de Televicentro. En el parqueo van a poder encontrar lo que son promociones exclusivas en nuestra farmacia móvil y también les estamos regalando lo que son cupones de descuento a los que visiten el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a Génesis Cuello, y como usted ya puede ver en el estacionamiento ubicados aquí en Televicentro, Emisoras Unidas, usted puede venir para ser parte de esta mega jornada de salud que se está desarrollando desde las 7 de la mañana a las 12 del mediodía. Con este contacto de Luz vamos a una pequeña pausa de frente a frente y ya retornamos con más. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banco Cuscat. Seguridad. Consulting HNL. Efraín Farach con este tema y la seguridad, y lista, mi doña Yestas, para valorar los datos de Honduras en materia de seguridad. Efraín. Gracias, Renato. Vamos a mostrar el set de seguridad, un set que tenemos algunos elementos visuales que queremos compartir, algunos principales indicadores generales de seguridad para que nuestra especialista y nuestra invitada amplíe sobre este importante y denos aportes para cómo combatir la seguridad y el reto que tiene el nuevo gobierno del presidente Narria Fura. Vamos a iniciar con las muertes violentas de mujeres. Es importante entender, porque esto ya es una pandemia. Fíjense bien, en el año 2025 se cerró con 262 muertes violentas de mujeres, superó en 22 muertes de mujeres de manera violenta en el año 2024. En el año 2025, 262 muertes violentas de mujeres. Cada 33 horas moría una mujer de manera violenta en el país en el año 2025. Vamos a hablar un poquito ahora sobre las masacres. Las masacres en el año 2024, las masacres en el año 2025. En el año 2024 se registraron un total de 30 masacres. Podemos observar bien ambas imágenes. En el año 2024, 30 masacres. En el año 2025, 34 masacres. Por lo tanto, se registraron 4 masacres más. Importante. ¿Cuántas muertes generaron estas masacres? En el año 2024, estas 30 masacres generaron 95 muertes. Y en el año 2025, estas 34 masacres generaron 115 muertes. Este es un tema que se debe de controlar. ¿Por qué? Porque las muertes violentas de mujeres en el año 2026 está muy activo. Queremos mostrar solamente para nuestra especialista y nuestra invitada especial en materia de seguridad, cuál es el control de homicidios que se presentaron en el año 2025. Esta es la participación por departamento. Observamos los 18 departamentos del país, donde el departamento de Francisco Morazán contiene la mayor cantidad de homicidios con un total de 354. Representan el 15% del total de los homicidios en el país en el año 2025. Ya el departamento de Cortés, con un total de 330 homicidios, representó el 14.2%. Entre ambos departamentos se concentran cerca del 30% de los homicidios en el país. Pero ¿qué es lo más delicado de esto? En el año 2025, a nivel de homicidios, que
los departamentos Lloro y Olancho concentran alta cantidad de homicidios, arriba de 218 cada uno de ellos. Entre estos 4 departamentos, Francisco Morazán, Cortés, Lloro y Olancho, se concentran cerca del 50% de los homicidios en el año 2025 en 4 departamentos del país. Por lo tanto, hay que hacer un control territorial en las principales zonas calientes o con mayor incidencia de estos 4 departamentos. Y así sucesivamente el resto de los departamentos, donde un total de 2.332 homicidios en el año 2025 y la Secretaría de Seguridad contó con un presupuesto de cercano a 11.500 millones de lempiras. Algo importante, tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2025. Fíjese bien lo que está sucediendo en la región de Centroamérica. El Salvador, con una tasa de homicidios de 1.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Panamá, 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Guatemala, 16 homicidios por cada 100.000 habitantes. Costa Rica, 16.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Honduras, a pesar de la reducción en los últimos años, presenta una alta tasa de homicidios, la más alta en la región, de 23.2 o arriba de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes. Un comparativo rápido, El Salvador tiene 2 veces más policías, elementos policiales por cada 100.000 habitantes, con 5 millones de habitantes menos. Aquí la importancia de implementar algunas estrategias de seguridad por parte del gobierno actual. Y volvemos a algunas herramientas que nos pueden aportar como eje para transformar el sistema de seguridad en el país, lo que es la inteligencia artificial. Ya observamos en el espacio anterior de salud, donde Honduras presenta una alta oportunidad. ¿Y cuáles pueden ser esos aportes en materia de inteligencia artificial para seguridad? Lo que conocemos como ciberseguridad, reconocimiento facial, optimización de procesos y patrones financieros para identificar delitos de lavado de activos. Renato. Migdonia Ayesta, directora del Observatorio de la Violencia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Migdonia. Interesante, Renato, que Efraín haya presentado esta parte de 3 o 4 indicadores en materia de seguridad. El Observatorio Nacional de la Violencia da cuenta de 32 indicadores de seguridad que podemos compartir precisamente porque es de opinión pública, además de acceso público. Y eso es importante en materia de seguridad porque con esto se toman decisiones. 2 temas importantes ahí. El tema de seguridad es un tema prioritario para un país y ya lo ha dicho el presidente de la República que es. Por eso es que se necesita el tema de una política integral de seguridad, porque no hay que atacarlo solo con una estrategia, porque una estrategia, y viendo 2 temas, hombres y mujeres, el índice o la tasa de muertes violentas contra las mujeres y los femicidios es una preocupación que no se resuelve con policías y militares. ¿Por qué? Porque la violencia que ocurre en la familia, en el contexto comunitario, tiene que ver con las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres y que la mujer lleva la peor parte. Ya vimos un ejemplo en Copán, donde un hombre fue a comprar un machete para pegarle, matar a una mujer en un bus que iba acompañada. Esto es un problema que necesita estrategias diferenciadas, porque ahí hay una violencia cultural y ahí es donde hay que apostar, porque estamos hablando muchas veces de temas que tienen que ver con esa violencia directa, números, datos que sirven para tomar decisiones. En materia de homicidios, si bien es cierto, se ha trabajado solo en control, reacción y disuasión del delito. Y eso es importante porque hay que demostrar la fuerza del Estado, la fuerza y el control que debe ejercer en muchos barrios y colonias que están controladas por grupos criminales organizados, maras y pandillas, delincuencia común, delincuentes en bandas criminales, que han visto que hay muchos, pero también el narcotráfico, que son de los problemas que necesitamos avanzar. Y ese es un indicador que hay que reducir. Si ven,
Honduras en Centroamérica, y yo lo voy a poner más alto, en Latinoamérica, está ocupando el segundo lugar de los países más violentos de Latinoamérica. Solo antes está Ecuador. Y ya vemos el tema de que si no abordamos el tema de cárceles, el que no abordamos el control de estos grupos criminales organizados, difícilmente vamos a lograr reducir esta violencia. Y es importante establecer que dos temas que no se pudieron reducir, porque tiene efectos diferenciados en el gobierno anterior, porque hubo una reducción de las muertes violentas, más de 20% en la tasa, más de 20 puntos en la tasa se redujo. Esto, aunque no les guste, es un hecho y no es fáctico. Sí, aunque no les guste a los que viven en la política sectaria, pero sí, los datos... Los datos son los datos. Y ahí es importante establecer el método. Nosotros validamos esa información, nos reunimos con la sociedad civil, vemos lo que publican los medios de comunicación y tenemos actas de no conformidad para decirle estos son los casos que le faltan a la policía o al Ministerio Público. Y luchamos porque los integre. Por eso a veces es que tenemos esas diferencias en tasas. 23.2 es la tasa de homicidios para el 2025, que estamos todavía, para que vea que no es tan fácil tener un dato absoluto de un solo. Nosotros por ese proceso nos tardamos un año. Es una investigación continua, diaria, para poder desarrollar ese proceso. Política integral de seguridad es necesario para poder reducir más allá de lo que establecía el 2005, la tasa de homicidios cuando inicia el observatorio. Vea, Efraín, el observatorio inicia desde Naciones Unidas, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras lo hace sostenible y desde ahí hay datos verificables, objetivos de país. Del 2005 para atrás no busque porque no encuentra. Y fue difícil para el observatorio desarrollarlo, pero es importante porque con esto se toman decisiones. Por ejemplo, decir que necesitamos una estrategia diferenciada para las mujeres es importante. Sí. ¿Por qué? Porque no es la misma forma con que matan a una mujer, es la forma cruel, inhumana y degradante. Y además de eso, que tiene ese componente del patriarcado, del androcentrismo, hombres que creen que son dueños del pensamiento, el comportamiento y el sentimiento de una mujer. Ahí es donde están básicamente problemas. Por eso es que es importante lo que el presidente ya dijo, seguridad ciudadana integral como un modelo. ¿Por qué? Porque ya vimos que todo confluye en temas, es la vida de las personas. La gente necesita caminar, ir y venir con seguridad, sin miedo al delito, sin miedo a que le roben, sin miedo a que lo maten. Y ahí es donde es importante ese punto que el presidente ha puesto en el tema de seguridad, porque hay tres temas importantes y este es uno de ellos, porque necesitamos que nuestros nietos, que yo espero tener un nieto, y que nuestra familia vayan y estén en espacios públicos sin miedo a que los maten, sin miedo que llegue un hombre que porque cesó su convivencia o se separó de la mujer, llegue y vaya a comprar un machete y vaya a querer matar a la mujer y al marido o al novio que tiene en ese momento. Este país necesita seguridad, porque de lo contrario vamos a ver ese registro de muertes violentas que nos afectan a todos, porque además es una pérdida económica para el país. El Estado invirtió en las personas, en educación, aunque mal invirtió, en educación, en salud, y también la familia invirtió en esa persona y es una vida Y los inversionistas perdida. Analizan esa información antes de venir al país, o sea, definitivamente que tiene un impacto directo en la economía. Claro, y esta no es data. Es una opinión. ¿Cuántos hijos tienes, Migdonia? Tengo una hija. En público hoy, Migdonia ha desafiado a su hija. Quiero un nieto, le ha dicho. Ya le dije, y esta es su opinión. Ya le dije, la estoy convenciendo. Hoy es viernes. Hoy estoy lúcido. Nos vemos, muchas gracias. No, Migdonia. Y hoy está presentando para graduarse de bióloga, entonces está presentando su trabajo, así que le deseo lo mejor a mi queridísima. Efraín, gracias. Gracias, Consulting HD. H. NL. HNL. Será la herramienta revolucionaria de Televicentro para contribuir con la democracia. Gracias, Renato. En este entorno de la desinformación, el dato se convierte en el principal activo reputacional de los medios de comunicación. Consulting HNL. A todos, feliz fin de semana.